¿Cuántas veces has sentido que mientras más te alejas de alguien, más fuerte parece ser su interés en ti? Es una paradoja inquietante, casi dolorosa de aceptar, pero profundamente real. En el fondo, todos los seres humanos anhelamos lo que no tenemos, valoramos lo que se aleja y deseamos aquello que parece escapar de nuestras manos. Y lo curioso es que, aunque lo experimentamos todos, casi nadie lo confiesa, porque admitirlo sería desnudar nuestra vulnerabilidad. Reconocer que muchas veces no deseamos a la persona en sí, sino el vacío que deja cuando se ausenta. Hoy vamos a hablar de un principio que no es un simple truco psicológico, sino una enseñanza que se conecta con la filosofía estoica. Cuanto más desapareces, más te desean. Pero cuidado, no se trata de jugar con los sentimientos, no se trata de manipular, sino de entender la naturaleza humana, de comprender cómo funciona el deseo y cómo la ausencia puede convertirse en un arma poderosa si se maneja con sabiduría. Antes de continuar, quiero lanzarte un reto. Escucha con atención y si lo que estás escuchando resuena contigo, quiero que lo escribas en los comentarios. La palabra es poder. Una palabra sencilla, corta, pero brutal en su impacto. Porque lo que vamos a explorar hoy tiene todo que ver con el poder interno, con el dominio de ti mismo, con la capacidad de mantener tu centro aun cuando todo a tu alrededor te empuje a reaccionar. Así que escribe poder en los comentarios y comparte qué significa para ti. Ahora sí, entremos en lo profundo. El estoicismo, una de las filosofías más influyentes de la historia, nos enseña que gran parte de nuestra infelicidad proviene de poner nuestro valor en lo externo, en lo que no podemos controlar. La opinión de los demás, sus emociones, sus acciones. Y una de las pruebas más difíciles es el deseo de ser aceptado, de ser buscado, de ser necesitado. El ego humano anhela atención y cuando la recibe, la normaliza. Pero cuando se la quitan, siente un vacío insoportable. Lo interesante es que, sin darnos cuenta, esa ausencia enciende un mecanismo natural. Mientras más desapareces de la vida de alguien, más espacio dejas para que su mente te construya, para que imagine, para que fantasee. Tu presencia continua puede ser agradable, pero también puede ser subestimada. En cambio, tu ausencia crea misterio, y el misterio alimenta el deseo. Los estoicos hablaban del dominio propio, de no ser esclavos de las pasiones. Y aquí está la clave. Si aprendes a desaparecer en el momento adecuado, no desde la rabia ni desde la manipulación, sino desde la conciencia, transformas tu ausencia en presencia. Porque el silencio también habla, porque el vacío también enseña, porque el espacio que dejas puede convertirse en el reflejo de tu valor. Imagina por un momento que siempre estás disponible, que siempre respondes de inmediato, que siempre estás presente. Eso, aunque parezca positivo, se convierte en rutina y lo rutinario pierde impacto. En cambio, cuando te retiras un paso atrás, cuando eliges guardar silencio, cuando no te ofreces con desesperación, tu valor aumenta en la mente del otro. No porque cambies, sino porque dejas que la percepción haga su trabajo. Este principio no solo aplica en relaciones personales, sino en cualquier aspecto de la vida, en el liderazgo, en la amistad, en los negocios. Los grandes líderes saben que su tiempo es valioso, que no pueden estar disponibles para todos en todo momento. Los grandes pensadores se reservan espacios de soledad. Los grandes creadores desaparecen del ruido para regresar con algo transformador. Esa desaparición, lejos de disminuirlos, los vuelve más deseados, más escuchados, más recordados. Lo fascinante de todo esto es que se conecta con una verdad que incomoda. Las personas rara vez aprecian lo que tienen al alcance de la mano. Pero cuando eso que tienen desaparece, entonces despierta la conciencia de su valor.
Y esa conciencia se convierte en deseo, aunque nunca lo admitan, aunque jamás lo confiesen. En los siguientes minutos vamos a profundizar en cómo aplicar esta idea en tu vida, cómo convertir la ausencia en poder, cómo dejar de correr detrás de la aprobación ajena y, en cambio, permitir que los demás se den cuenta de tu verdadero valor cuando no estás. Piensa en lo siguiente: cuando siempre estás disponible, el otro se acostumbra. Tu presencia se convierte en paisaje, algo que está ahí y que por lo tanto no despierta gratitud. Pero cuando desapareces, cuando te reservas, cuando eliges no estar, el contraste despierta una emoción intensa. De pronto, tu ausencia se siente más fuerte que tu presencia constante. Y ahí es donde nace el verdadero deseo. El deseo no vive en la abundancia. El deseo nace en la escasez. Es un principio humano que vemos en todo. No anhelamos lo que tenemos en exceso, anhelamos lo que percibimos como limitado, lo que puede perderse, lo que corre el riesgo de desaparecer. Y es precisamente en esa paradoja donde tu valor se multiplica. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar las acciones ni los pensamientos de los demás, pero sí podemos controlar lo que ofrecemos, cuándo lo ofrecemos y cómo lo ofrecemos. Si regalas tu presencia sin medida, no estás eligiendo, estás cediendo. Y lo que se da sin límites pierde impacto. En cambio, cuando te vuelves selectivo, cuando eliges cuándo dar y cuándo guardar silencio, transformas tu presencia en un privilegio, no en una costumbre. Mira cómo funciona en las relaciones personales. Una persona que siempre insiste, que siempre busca, que siempre persigue, genera el efecto contrario. En lugar de despertar deseo, genera cansancio. Es como un eco constante que se vuelve ruido, pero una persona que sabe retirarse, que sabe desaparecer en el momento adecuado, deja un vacío que resuena, un eco que la otra persona busca llenar, y ese eco es más poderoso que cualquier palabra. En el amor, en la amistad, en los vínculos más cercanos, el misterio es un combustible, no misterio desde la mentira, sino desde la independencia. Cuando eres capaz de disfrutar tu soledad, de estar bien contigo mismo, de no depender de la atención externa, automáticamente tu ausencia se convierte en un recordatorio de tu valor. Porque ya no estás suplicando ser visto, estás mostrando que no necesitas ser visto para existir, y esa fortaleza resulta magnética. El estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad está en no depender de lo que otros hacen o dejan de hacer. Cuando entiendes esto, tu desaparición no es un juego, no es una estrategia superficial, es un acto de poder. Es decir, mi valor no depende de tu atención, mi tiempo no depende de tu disponibilidad, mi vida no depende de tu aprobación. Y esa postura, paradójicamente, despierta en los demás un respeto profundo. Imagina por un instante a alguien que siempre se mantiene sereno, que no corre detrás de nada ni de nadie, que no se desespera por estar presente en cada momento. Esa persona, en lugar de perder valor, lo gana, porque se convierte en un enigma, en alguien cuya energía no se desgasta en la persecución, sino que se preserva en la elección. Aquí hay una verdad incómoda que muchos se niegan a aceptar. El ser humano tiende a desear más lo que no puede tener fácilmente. No lo confesamos porque sería admitir que, en el fondo, nos atrae más la distancia que la cercanía. Y es cierto, cuando alguien está demasiado disponible, lo damos por sentado. Pero cuando se ausenta, nos damos cuenta de lo que significa. Ese descubrimiento es tan poderoso que puede reavivar sentimientos dormidos, puede despertar interés genuino, puede multiplicar la atracción. El secreto está en el equilibrio. No se trata de desaparecer por completo, no se trata de cortar vínculos de forma abrupta. Se trata de elegir tus apariciones con inteligencia, de comprender que tu tiempo y tu energía
son valiosos, de aceptar que no necesitas estar en todas partes ni para todos, y de reconocer que, al reservarte, al ausentarte, al desaparecer en momentos clave, tu valor se eleva en la percepción de los demás. En esencia, cuanto más desapareces, más te desean. No porque seas un mago del misterio, sino porque tu ausencia recuerda a los demás que no eres eterno, que tu tiempo no es infinito, que tu presencia no es automática. Y cuando eso se entiende, entonces nace el verdadero deseo. En los siguientes minutos vamos a profundizar en cómo aplicar esta filosofía no solo en las relaciones personales, sino también en el trabajo, en el liderazgo y en tu vida diaria. Porque entender el poder de desaparecer puede cambiar radicalmente la manera en que te perciben y, sobre todo, la manera en que te percibes a ti mismo. Si lo piensas bien, todo lo verdaderamente valioso en la vida se protege con cierta distancia. Los diamantes no se encuentran en la superficie, sino escondidos en las profundidades de la tierra. El oro no está en cualquier lugar, sino en vetas ocultas que requieren esfuerzo para descubrirse. Lo mismo ocurre con las personas que saben manejar su presencia. No se entregan en exceso, no se muestran en todas partes, no están disponibles sin medida. Y precisamente por eso generan deseo. Cuando alguien desaparece por un tiempo, lo que en realidad está haciendo es darle a los demás la oportunidad de notar su ausencia. Y aquí ocurre algo fascinante. La mente humana odia el vacío. Cuando hay un silencio, el cerebro lo llena con preguntas, con recuerdos, con interpretaciones. Y entre más fuerte era tu presencia, más fuerte será el eco que dejas cuando decides retirarte. El estoicismo nos habla de disciplina, de autocontrol, de la capacidad de no reaccionar ante cada impulso. Desaparecer no es un acto de debilidad, es un acto de fuerza. Porque cualquiera puede insistir, cualquiera puede pedir atención, cualquiera puede mostrarse desesperado. Pero no cualquiera puede guardarse, retirarse, mantenerse en calma y confiar en que el valor de su ausencia hablará más fuerte que 1000 palabras. Piensa en las redes sociales, por ejemplo. Muchas personas creen que estar presentes todo el tiempo, publicar sin parar, aparecer a cada instante, les da relevancia. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien rompe ese patrón? Cuando alguien se ausenta, cuando deja de estar en todos lados, cuando decide guardar silencio. Lo que despierta es curiosidad. La gente se pregunta, ¿qué estará haciendo? ¿Por qué no aparece? ¿Qué está preparando? La ausencia genera misterio, y el misterio atrae. En las relaciones personales ocurre lo mismo. Cuando estás demasiado disponible, el otro se acostumbra. Pero cuando eliges no estar siempre, cuando desapareces con inteligencia, despiertas en el otro un reconocimiento inconsciente. Su tiempo vale, su energía tiene precio, su atención no es gratuita. Y eso, aunque nadie lo diga en voz alta, aumenta el respeto y multiplica el deseo. Los estoicos dirían que no puedes controlar lo que otros sienten, pero sí puedes controlar el uso de tu energía y al retirarte en el momento oportuno, estás protegiendo tu poder, porque el que siempre está pierde impacto, el que sabe no estar multiplica su influencia. Ahora, quiero que pienses en algo muy personal. ¿Cuántas veces has sentido que alguien solo valoró tu presencia cuando te alejaste? Tal vez en una amistad, en una relación, en un proyecto laboral. Mientras estabas ahí, parecía que tu entrega era invisible, pero cuando decidiste detenerte, cuando desapareciste, cuando dejaste de darlo todo, entonces sí apareció el reconocimiento. Esa es la prueba de que el ser humano necesita perder un poco para darse cuenta de lo que tenía. El estoicismo no busca que te conviertas en un fantasma, que te escondas del mundo o que te aísles.
Busca que actúes con sabiduría, que entiendas que tu tiempo, tu atención y tu energía son recursos limitados, y cuando algo es limitado, se vuelve valioso. Por eso, desaparecer no es huir. Desaparecer es recordar que tu vida no gira alrededor de la validación ajena. Desaparecer es recordarle a los demás que tu valor no depende de su mirada. Lo fascinante de aplicar este principio es que, además de despertar deseo en los demás, despierta poder en ti. Porque descubres que no necesitas correr detrás de nadie, que no tienes que mendigar atención, que no eres esclavo de la presencia continua. Descubres que eres libre, libre de elegir cuándo dar, cuándo callar, cuándo retirarte. Y esa libertad es magnética. En pocas palabras, cuanto más desapareces, más te desean. Y aunque muchos jamás lo confiesen, lo sienten. Porque la ausencia tiene un lenguaje propio, uno que no necesita palabras para hacerse escuchar. En la siguiente parte vamos a hablar de cómo esta filosofía puede aplicarse no solo en lo personal, sino también en tu crecimiento interno. Porque desaparecer no solo impacta en los demás, también transforma la manera en que te percibes y fortalece tu carácter. El deseo humano es frágil, se enciende y se apaga con facilidad. Cuando todo está al alcance, cuando nada cuesta, cuando la presencia es constante, el deseo se adormece. En cambio, cuando aparece la escasez, cuando algo se aleja, cuando alguien se retira, el deseo despierta con una intensidad inesperada. Esa es la paradoja que pocos reconocen, pero que todos experimentan en silencio. Los estoicos enseñaban que el hombre debe vivir conforme a la naturaleza, y la naturaleza del deseo es clara. Busca lo que no tiene. Es instintivo. El deseo se alimenta de distancia, no de cercanía absoluta. Por eso, desaparecer es un movimiento que no solo impacta en los demás, sino que también te libera a ti. Te recuerda que no necesitas estar disponible para sentirte valioso y te da la oportunidad de recuperar tu propio centro. Cuando desapareces, le enseñas a los demás a no dar por sentado tu energía. Les enseñas que tu tiempo tiene límites, que tu atención no es un recurso inagotable, pero lo más importante, te enseñas a ti mismo disciplina, porque retirarte no siempre es fácil. Requiere autocontrol, requiere paciencia, requiere renunciar al impulso de querer ser visto de inmediato. Y ese autocontrol es precisamente lo que convierte a tu ausencia en un acto de poder. El silencio, bien utilizado, es más fuerte que cualquier discurso. El silencio es incómodo porque obliga a los demás a enfrentarse consigo mismos. Y tu ausencia es un silencio en movimiento. Obliga a los demás a enfrentarse con la pregunta de por qué te extrañan, de por qué tu falta pesa más que tu presencia. No necesitan confesártelo, pero lo sienten. Lo llevan dentro como una espina invisible que les recuerda que eras importante. En la vida cotidiana, casi nadie admite cuánto le duele la ausencia, por orgullo, por ego, por miedo, pero todos lo sienten. Lo que ayer ignoraban, hoy lo valoran. Lo que ayer era común, hoy se vuelve extraordinario. Lo que ayer era seguro, hoy se convierte en incertidumbre. Y esa transformación es la que hace que tu desaparición aumente tu valor. Los grandes sabios entendieron que el exceso mata el aprecio. Una palabra repetida pierde fuerza. Una melodía escuchada sin descanso se vuelve ruido. Una presencia sin pausas se convierte en rutina. En cambio, la pausa le da significado al sonido. El silencio resalta la música. La ausencia resalta la presencia. Es un juego natural que ocurre en todos los ámbitos de la vida. Quien sabe desaparecer con inteligencia nunca es olvidado, porque no se trata de cortar de raíz ni de huir. Se trata de elegir los momentos justos para retirarse. Se trata de saber que no necesitas estar a cada instante para ser importante. Se trata de reconocer que, al retirarte, tu figura se agranda en la memoria de los demás.
El estoicismo enseña que lo único verdaderamente nuestro es nuestra mente y nuestras decisiones. Desaparecer no significa que pierdes, significa que eliges. Y elegir desaparecer es elegir tu paz sobre la ansiedad, tu valor sobre la necesidad, tu poder sobre la dependencia. Es una muestra de libertad. Lo interesante es que quienes logran dominar este principio no solo despiertan deseo en otros, también despiertan respeto, porque no cualquiera puede resistir la tentación de mostrarse siempre. No cualquiera puede soportar el silencio. No cualquiera puede sostener la paciencia de dejar que el tiempo haga su trabajo, pero cuando lo haces, transmites fuerza. Transmites que no necesitas correr detrás de nada porque sabes lo que vales. El ser humano se siente naturalmente atraído por lo que irradia independencia, y esa independencia se demuestra con acciones, no con palabras. Al desaparecer, demuestras que no eres esclavo de la atención, que tu vida no gira alrededor de ser validado, que tu presencia es un regalo, no una obligación, y esa demostración se convierte en un imán silencioso. Quien comprende este principio comienza a vivir desde un lugar distinto. Ya no busca desesperadamente que lo reconozcan. Ya no mide su valor por la cantidad de veces que aparece. Comienza a comprender que, a veces, es en el acto de retirarse donde más fuerte se hace sentir. El miedo a desaparecer nace del apego. Creemos que, si no estamos presentes todo el tiempo, vamos a perder el lugar que ocupamos en la vida de los demás. Pensamos que, si dejamos de insistir, nos olvidarán. Pero ese miedo no es más que una ilusión. Lo que se olvida fácilmente nunca tuvo raíces profundas. Lo que realmente importa permanece, aunque te retires por un tiempo. Los estoicos hablaban de la importancia de soltar lo que no podemos controlar. Y la percepción de los demás es, justamente, algo que nunca podremos dominar por completo. Entonces, ¿por qué desgastarnos en intentar estar siempre, en luchar por no ser olvidados? El verdadero poder está en confiar, en aceptar que tu valor no depende de la presencia constante, sino de la huella que dejas cuando decides retirarte. Quien desaparece demuestra coraje, porque requiere valentía dar un paso atrás y confiar en que tu ausencia no te hace menos, sino más. Requiere valentía dejar que el otro te extrañe en lugar de obligarlo a notarte. Requiere valentía mostrar que no eres adicto a la atención, sino dueño de tu silencio. Piensa en un fuego. Si lo alimentas sin parar, termina por consumir todo y apagarse. Pero si lo alimentas con intervalos, con pausas, con cuidado, el fuego se mantiene vivo mucho más tiempo. Lo mismo sucede con las relaciones y con la percepción de tu presencia. No se trata de dar todo de golpe, ni de desaparecer para siempre. Se trata de mantener un ritmo donde tu ausencia avive la llama en lugar de apagarla. Cuando te alejas, le das a los demás espacio para reflexionar. Tal vez en tu presencia no podían ver con claridad lo que significabas, pero en tu ausencia la mente trabaja sin descanso. Recuerda, compara, imagina, y cada recuerdo se convierte en un recordatorio silencioso de tu valor. Esa es la paradoja de la distancia. Lo que ayer parecía normal, hoy se convierte en un tesoro. Lo más interesante es que no se trata de una técnica superficial, sino de un principio natural. Piénsalo. Los mejores paisajes no los visitamos todos los días y por eso los valoramos. Los momentos más memorables de la vida son precisamente los que no ocurren a diario. La rareza aumenta el valor, la ausencia multiplica la importancia, y tú no eres la excepción. Cuando eliges desaparecer, también recuperas algo vital, tu energía, porque estar siempre presente, siempre disponible, siempre dispuesto, te desgasta. Te vacías mientras otros se llenan, pero al retirarte, te recargas. Te das tiempo para ti, para crecer, para reflexionar.
Y cuando regresas, lo haces con más fuerza, con más claridad, con más impacto. El estoicismo enseña que la fortaleza del carácter se construye en la soledad, no en el ruido. Los grandes sabios se retiraban a la calma, no porque rechazaran al mundo, sino porque entendían que solo en el silencio se descubre la verdadera fuerza. Tu desaparición puede ser un refugio, un espacio donde te reencuentras contigo mismo. Y ese reencuentro es lo que después hace que tu presencia sea aún más poderosa. Las personas que nunca se permiten desaparecer terminan perdiendo su esencia, porque se diluyen en la necesidad de agradar, en la urgencia de ser aceptadas, en la obsesión de estar siempre visibles, pero quien sabe retirarse preserva su identidad. No se convierte en un reflejo de lo que otros esperan, sino en alguien que irradia autenticidad. Al final, desaparecer no es perder, es ganar respeto, es ganar fuerza, es ganar claridad. Porque cada vez que eliges retirarte, en realidad estás entrenando tu mente para no ser esclava de la validación. Estás entrenando tu carácter para ser independiente. Y estás enviando un mensaje silencioso pero contundente. Mi valor no se negocia, mi presencia no se regala, mi tiempo no es infinito. Ese mensaje, aunque los demás jamás lo digan en voz alta, lo reciben, lo sienten, y es allí donde nace el verdadero deseo, en la conciencia de que podrías estar, pero decides no estar, en la conciencia de que tu ausencia no es accidente, sino elección, en la conciencia de que, cuanto más desapareces, más fuerte se hace tu presencia en la mente y en el corazón de los demás. El ser humano está diseñado para valorar lo que percibe como escaso. Esa es la razón por la que el agua en un desierto vale más que el oro. Es la razón por la que un instante de silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. Y es también la razón por la que tu ausencia puede despertar más deseo que tu presencia constante. La mente asocia lo difícil de obtener con lo valioso. Por eso, cuando desapareces, automáticamente elevas tu valor en la percepción de los demás. Pero aquí está el detalle. Desaparecer no significa cortar vínculos con enojo ni huir por orgullo. Desaparecer significa elegir tu presencia con sabiduría. Significa mostrar que no todo en ti está disponible de inmediato. Significa comprender que lo que entregas tiene un peso y un valor, y que no cualquiera puede acceder a ello sin más. El estoicismo insiste en el autocontrol como una virtud central, y desaparecer con inteligencia es en esencia un ejercicio de autocontrol, porque implica resistir el impulso de buscar aprobación inmediata. Implica aceptar que no necesitas estar en cada conversación, en cada momento, en cada situación para ser importante. Implica renunciar a la necesidad de demostrar todo el tiempo que estás presente. Quien se atreve a desaparecer se convierte en un misterio, y el misterio es uno de los motores más fuertes del deseo. Porque el misterio invita a preguntar, invita a imaginar, invita a crear historias en la mente, y esas historias, aunque nunca te lo digan, terminan multiplicando tu impacto. En las relaciones personales, esto se refleja con claridad. La persona que sabe retirarse en el momento adecuado, que sabe guardar silencio, que no responde siempre al instante, se convierte en alguien intrigante, no porque juegue, sino porque demuestra que tiene control sobre sí mismo. En cambio, quien siempre está disponible, quien nunca se permite un espacio, corre el riesgo de volverse predecible. Y lo predecible rara vez despierta deseo. El deseo necesita un toque de incertidumbre, necesita un poco de distancia para crecer. Si todo está seguro, el deseo se duerme. Pero si existe el riesgo de perderlo, si existe la posibilidad de que no esté siempre, entonces se activa una fuerza más profunda. Esa fuerza es la que te hace memorable aún en tu ausencia. Lo curioso es que, en muchos casos, quienes más te desean en tu ausencia jamás lo confiesan.
guardan silencio porque admitirlo los haría sentir vulnerables, pero lo piensan, lo sienten, lo viven. No lo dicen, pero lo llevan dentro. Y tú no necesitas que lo confiesen para saberlo. Basta con comprender cómo funciona la naturaleza humana. El silencio y la distancia pueden doler, pero también educan, enseñan a valorar, enseñan a respetar, enseñan a reconocer lo que parecía invisible y sobre todo enseñan a diferenciar entre lo que se puede dar por sentado y lo que no. Cuando tú eliges desaparecer, estás enseñando sin palabras que tu presencia no es un derecho automático, es un privilegio. En el trabajo ocurre lo mismo. El líder que está todo el tiempo corrigiendo, opinando, imponiendo, pierde impacto. Pero el líder que sabe retirarse, que permite espacio, que habla solo cuando es necesario, multiplica la fuerza de sus palabras. Porque no habla por hablar, habla porque eligió el momento justo. Y esa elección convierte su voz en autoridad. La ausencia también es un recordatorio de límites. Cuando no estás siempre, cuando no respondes de inmediato, cuando te reservas, le estás mostrando al mundo que tu tiempo es valioso, que tu energía tiene un precio, que tu atención no está para cualquiera ni para todo. Y esa postura, aunque incomode a algunos, genera respeto. El ser humano respeta lo que no puede controlar del todo. Y tu desaparición, bien manejada, es un recordatorio de que no eres controlable, de que no eres una fuente infinita de atención. Es un recordatorio de que, si alguien quiere tu presencia, debe aprender a valorarla. En conclusión, desaparecer no es perder relevancia, es todo lo contrario. Es reforzar tu valor, multiplicar tu impacto y demostrar que tu poder no está en estar siempre, sino en saber cuándo no estar. Porque es en esa ausencia donde nace el deseo, donde crece el respeto y donde se fortalece tu verdadero poder interior. Hay un punto crucial que muchos olvidan. La ausencia no solo transforma la forma en que los demás te perciben, también transforma la forma en que tú te percibes. Cuando aprendes a desaparecer con sabiduría, comienzas a ver tu propio valor desde otro ángulo. Descubres que no necesitas la constante aprobación externa para sentirte pleno. Descubres que tu tiempo y tu energía son tesoros que merecen ser administrados con cuidado. El estoicismo habla del dominio propio como una de las virtudes más elevadas, y ese dominio comienza con la capacidad de regular tus impulsos. Uno de esos impulsos es la urgencia de estar siempre presente, de ser visto, de ser escuchado. Pero cuando logras resistirlo, cuando aprendes a retirarte, fortaleces tu carácter, te conviertes en alguien capaz de vivir sin depender de la atención de los demás. Y eso es libertad. La verdadera fuerza no se demuestra en cuántas veces apareces, sino en cuántas veces puedes elegir no aparecer. Porque estar siempre es fácil, lo difícil es saber cuándo callar, cuándo guardar distancia, cuándo desaparecer. Esa decisión es la que muestra tu madurez emocional. Quien nunca se permite un espacio termina agotado, drenado, vacío, porque se entrega sin medida, porque vive para los demás y olvida que también necesita tiempo para sí mismo. En cambio, quien desaparece de vez en cuando encuentra un refugio en su propia compañía. Aprende a estar en paz con el silencio, a disfrutar su soledad, a reconectar con sus pensamientos más profundos. Y cuando regresa, lo hace más fuerte, más centrado, más auténtico. Lo fascinante es que esa autenticidad es lo que más atrae a las personas, porque en un mundo lleno de ruido, alguien que se permite desaparecer transmite una seguridad diferente. Transmite que no necesita ser el centro todo el tiempo. Transmite que no compite por atención, porque sabe lo que vale sin necesidad de demostrarlo. El misterio que surge de la ausencia no es un misterio vacío, es un misterio cargado de fuerza interior. Y esa fuerza es lo que los demás perciben sin que tú tengas que decir una sola palabra.
Es como una energía silenciosa que deja huella incluso cuando no estás. Hay algo más. Al desaparecer, entrenas a los demás a valorarte, porque les enseñas que tu presencia no está garantizada, que no eres un recurso inagotable, que tu atención no se regala por costumbre. Les enseñas que, si quieren tenerte cerca, deben aprender a cuidar ese vínculo. Y esa lección, aunque nunca la expresen en voz alta, queda grabada en su mente. La paradoja de todo esto es que, cuanto más independiente eres, más atractivo te vuelves. No porque juegues con la mente de los demás, sino porque proyectas algo escaso, seguridad interna. La mayoría de las personas viven persiguiendo aprobación, buscando constantemente ser validadas. Por eso, alguien que no lo necesita, alguien que puede desaparecer sin miedo, se convierte en un imán natural. Los estoicos entendían que no hay mayor riqueza que el control de uno mismo, y desaparecer es una de las formas más visibles de ese control. Porque al retirarte, no solo dejas espacio para que los demás te valoren, también te recuerdas a ti mismo que tu vida no depende de ellos, que tu paz no se negocia, que tu tiempo es tuyo. El verdadero poder no está en multiplicar apariciones, sino en multiplicar significado. Y el significado solo surge cuando hay espacio, cuando hay pausa, cuando hay ausencia. Igual que una estrella brilla más en la oscuridad, tu presencia brilla más cuando sabes desaparecer. Por eso, cada vez que elijas retirarte, no lo veas como una pérdida, míralo como una afirmación de tu poder. Porque en ese acto silencioso estás diciendo, yo elijo, yo decido, yo marco mis tiempos. Y esa declaración, aunque no la pronuncies en voz alta, resuena más fuerte que cualquier discurso. Quien aprende a dominar el arte de desaparecer nunca será olvidado, porque no se define por la cantidad de veces que aparece, sino por la intensidad de la huella que deja, incluso cuando no está. El mundo actual nos empuja a estar siempre visibles. Nos bombardea con la idea de que si no aparecemos constantemente, desaparecemos de la memoria de los demás. Pero la realidad es la opuesta. Lo que se ve todo el tiempo se vuelve rutina. Lo que se esconde se vuelve memorable. La abundancia desgasta, la ausencia intensifica. Quien aprende a desaparecer con inteligencia descubre un poder que la mayoría desconoce. El poder de ser recordado incluso en silencio. Porque la mente no puede ignorar un vacío. Necesita llenarlo. Y ese vacío que dejas cuando decides retirarte se convierte en un recordatorio permanente de tu valor. El deseo humano es orgulloso. Muchas veces la gente no admitirá cuánto extraña, cuánto necesita, cuánto anhela. No lo dirán, no lo confesarán, pero lo sentirán. Y en ese sentir silencioso es donde tu ausencia se convierte en presencia. No hace falta que te lo reconozcan, basta con saber que lo viven en secreto. El estoicismo nos recuerda que el verdadero poder no está en lo que controlamos de los demás, sino en lo que controlamos de nosotros mismos. Desaparecer es un acto de dominio propio. Es resistir la tentación de estar siempre. Es renunciar a la urgencia de ser validado. Es elegir tu paz por encima de la aprobación inmediata. Y cuando lo haces, descubres que no solo inspiras deseo, también inspiras respeto. Respeto porque muestras que no cualquiera tiene acceso a tu tiempo. Respeto porque tu energía no está a disposición de todo el mundo. Respeto porque tu presencia no es automática, es un privilegio. Y ese respeto es mucho más valioso que cualquier atención pasajera. Lo más poderoso de este principio es que no se trata de un truco para impresionar a los demás. Se trata de una transformación interna. Al desaparecer, te reencuentras contigo mismo. Aprendes a estar en calma en tu soledad, a disfrutar del silencio, a crecer lejos del ruido, y esa fortaleza interior se proyecta hacia afuera de una manera imposible de ocultar.
La persona que puede desaparecer sin miedo demuestra que no depende de nadie para existir, que no necesita ser recordada cada minuto para saberse valiosa, que no vive mendigando espacio en la mente de otros porque ya tiene un lugar sólido en la suya. Esa independencia es lo que despierta una atracción silenciosa, difícil de explicar, imposible de ignorar. En cualquier ámbito de la vida, quien sabe retirarse nunca pierde. Al contrario, gana. Gana tiempo, gana claridad, gana respeto. Y en los demás despierta un deseo que no siempre se expresa con palabras, pero que se siente en lo más profundo. Piénsalo, ¿quién impacta más? ¿El que habla sin parar o el que habla poco, pero cada palabra resuena? ¿El que aparece en cada momento o el que se deja ver solo en instantes clave? ¿El que se entrega sin medida o el que se reserva para dar lo mejor de sí cuando realmente importa? Siempre será el segundo, porque el silencio, la pausa y la ausencia son los que dan peso al sonido, a la presencia y al valor. El arte de desaparecer no es huir, es elegir, es decidir con firmeza que tu tiempo tiene un precio, que tu energía merece cuidado, que tu vida no está definida por la atención externa. Es tener la disciplina de retirarte cuando todos esperan que insistas. Es tener el coraje de guardar silencio cuando todos buscan una respuesta. Es tener la fortaleza de confiar en que tu ausencia habla por ti. Y lo más profundo de todo, cuanto más desapareces, más te desean. No porque lo digan, no porque lo confiesen, sino porque lo sienten. Lo sienten en el vacío que dejas, en la nostalgia que despiertas, en el respeto que inspiras. Y ese sentimiento silencioso es la prueba definitiva de que tu valor no está en estar siempre, sino en saber cuándo no estar. Ese es el poder que pocos entienden y que aún menos se atreven a practicar. Un poder que no necesita ruido, que no necesita explicaciones, que no necesita demostraciones constantes. Un poder que se sostiene solo, el poder de tu ausencia.